Bienvenidos a Tu Acuario en Casa. En los últimos años, el interés por los camarones y otros invertebrados de agua dulce en el mundo de la acuariofilia ha experimentado un gran aumento, ofreciéndonos la oportunidad de conservar y disfrutar una variedad distinta de vida acuática única y atractiva. En este video exploraremos en detalle parte del mundo de los camarones de agua dulce, su taxonomía y hábitats naturales, algunas de las especies más populares entre los acuaristas y al final te daré algunas pautas sobre su mantenimiento y cuidados, así que acompáñame. A partir de los finales de la década del 1990, las gambas o camarones ornamentales de agua dulce comenzaron a ser especies muy apreciadas por los acuaristas. Anteriormente, las tiendas de peces los vendían ocasionalmente y muchas veces como alimento vivo, pero comenzaron a ser muy populares, llegando a convertirse para muchos como un habitante indispensable en sus acuarios, como también mantenerlos de manera independiente en los conocidos gambarios. Los términos gamba y camarón se usan indistintamente para referirse a crustáceos marinos o de agua dulce similares, pero en realidad técnicamente hay una diferencia entre ellos en términos de biología y taxonomía. El término gamba se utiliza comúnmente para hacer referencia a crustáceos decápodos del infraorden Caridea, que abarca una amplia variedad de especies tanto marinas como de agua dulce. Entre las especies marinas se incluyen las gambas rosadas, las tigres y las gambas blancas, entre otras. Generalmente las gambas se caracterizan por tener cuerpos más alargados y patas más delgadas en comparación con los camarones. El término camarón es más amplio y se utiliza para describir varios crustáceos, incluidos los del infraorden Caridea, pero también los del infraorden Dendrobranchiata. Los camarones tienden a tener cuerpos más cortos y robustos en comparación con las gambas. Hay muchas razones para mantener estas criaturas en el acuario. El comportamiento de excavación de algunas especies contribuye a la remoción del sustrato del acuario y ayudan a descomponer la materia orgánica muerta en nutrientes que pueden ser utilizados por las plantas y otros organismos. Su alimentación herbívora puede desempeñar un papel central en la lucha contra las molestas algas. Dado que regularmente asumen funciones ecológicas importantes y únicas en sus hábitats nativos, pueden ser adiciones particularmente interesantes y beneficiosas también para muchos biotopos. Aunque hay excepciones, generalmente son mucho más fáciles de cultivar que sus contrapartes marinas, por lo que presentan una gran cantidad de oportunidades para los criadores en pequeña escala. Para muchos, todo lo que se necesita hacer es darle a un grupo un tanque propio plantado y pronto habrá camarones de todas las edades en la colonia. Vamos a conocerlos algo más en detalle. De todos los diferentes camarones del mundo, los géneros Caridina y Neocaridina son los más apreciados entre acuaristas de agua dulce. No así el género Paracaridina, que es el menos común entre los acuarios de estos tres géneros. Estos dos géneros son especialmente populares debido a la gran variedad de especies y colores disponibles, así como su relativa facilidad de cuidado en comparación con el resto de los otros géneros. Determinar qué especie de camarones elegir para tu acuario puede ser una decisión difícil. Cada especie tiene sus propias características y requisitos únicos, y es importante elegir una especie que sea adecuada para las condiciones específicas del acuario o gambario. Cabe resaltar que para ambos géneros no debe haber amonia ni nitritos y los nitratos deben estar por debajo de las 20 partes por millón. Los pertenecientes al género Caridina habitan principalmente en arroyos claros y limpios, son más grandes, de colores más variados y moderados, son más activos y prefieren un hábitat de agua más fría, algo ácidas y blandas. Habitan en lagos, estanques y ríos de caudal moderado, en aguas tropicales y subtropicales de Taiwán, Asia, África y Oceanía. Crecen en un rango entre 1 y 7 centímetros y su promedio de vida es de 1 a 2 años. En un hábitat para este género debe contemplar lo siguiente: temperatura entre 18 y 24 grados centígrados, pH entre 5.5 y 7, la dureza general de 4 a 8 grados alemanes, la de carbonatos de 1 a 10 grados alemanes
y los TDS entre 140 y 180. Algunas especies populares son el camarón a mano o Caridina japonica, originario de Asia, y este camarón es muy popular y apreciado por su capacidad para alimentarse de algas y restos de comida en el acuario, ayudando así a mantener un ambiente limpio. El camarón tigre o Caridina serrata, de un color que va desde el azul con rayas negras hasta totalmente negro, es más activo y agresivo que las otras especies. El camarón de nariz roja o Caridina gracilirostris es conocido popularmente debido a su característica coloración y forma de su rostro, que puede parecer con una nariz roja. El Caridina cantonensis, que es el camarón cristal, conocido por su cuerpo transparente y delicado. Este camarón es muy apreciado por su aspecto único. También hay numerosas variedades selectivamente criadas como el camarón Crystal Red y el Crystal Black. Los neocaridinas son similares al género Caridina. Su diferencia se basa comúnmente en la coloración, que suelen tener una gama más amplia de colores brillantes y sólidos, así como diferentes patrones. También hay diferencias en los parámetros del agua preferidos y el origen geográfico. No se limitan a arroyos claros, sino que también habitan en aguas estancadas como pantanos y lagos, en Taiwán y Corea. Viven entre 1 y 3 años y pueden crecer hasta unos 5 centímetros. Los parámetros de su hábitat deben poseer una temperatura entre 22 y 27 grados centígrados, un pH entre 6.5 y 8, la dureza general de 4 a 14 grados alemanes, la de carbonatos entre 3 y 15 grados alemanes y un TDS entre 80 y 400. Algunas especies populares son el camarón fuego o gamba cherry, que es el neocaridina dabibi, son de color rojo intenso, fácil de cuidar y muy adaptable. El camarón bola de nieve o snowball, que es el neocaridina denticulata, de color blanco con manchas rojas, muy apreciado por su coloración única. El camarón cereza o neocaridina heteropoda, la especie más popular en acuariofilia, por su color, adaptabilidad y fácil de cuidado. Las características físicas que diferencian a las hembras de los machos en las caridinas y neocaridinas incluyen el tamaño, la coloración, la morfología y la presencia de huevos. En general, las hembras suelen ser más grandes, tienen una coloración más viva y un vientre más prominente. Por otro lado, los machos suelen presentar una coloración menos intensa que las hembras y en algunas especies como las neocaridinas pueden tener una coloración más transparente. En las hembras, el comúnmente llamado sillín es una estructura donde los huevos todavía están en desarrollo en los ovarios antes de ser fertilizados. Se encuentra en la parte superior del cuerpo, específicamente en la región dorsal del cefalotórax, justo detrás de la cabeza y delante del primer segmento abdominal. Esta última característica es determinante a la hora de identificar el sexo. En cuanto a la alimentación, son excelentes comedores de algas, capaces de mantener un tanque casi libre de estas. Además de algas y materia vegetal, su dieta debe contener alimentos en escamas, trocitos pequeños de pescado fresco, artemia salina y cualquier tipo de alimento congelado para peces, así como también verduras frescas. Todas las especies de camarones comen algas, detritos y alimento para peces en el fondo. Para este último propósito, son muy adecuados los alimentos en gránulos para peces de fondo, así como los alimentos especiales para estas especies, ya que como siempre tendrán algo que comer, con una frecuencia de una vez al día o cada 2 días estarán bien alimentados. Para mantenerlos prósperos, asegúrate de que tu acuario tenga las condiciones adecuadas de agua que mencionamos anteriormente y un conveniente espacio. Un acuario de 30 litros o más con suficientes plantas de bajos requerimientos como musgo, helechos de java y anubias, algunos troncos y proporcionarles suficientes escondites y refugios es recomendable. Si tienes camarones pequeños en tu acuario, es importante evitar la compañía de peces depredadores o muy territoriales como los cíclidos africanos que pueden agredirlos o hasta cazarlos. Algunas especies de peces como los peces beta y los ángel son conocidas por su comportamiento depredador hacia estos pequeños invertebrados, por lo que no serían compañeros adecuados para ellos. Sin embargo,
Los tetra, algunas rasboras, platis, molis, otocinclos o coridoras son compatibles y pueden coexistir pacíficamente en el mismo acuario, lo que creará un entorno armonioso y seguro para todos ellos. Cerciórate siempre que el acuario esté bien oxigenado. Provéeles de una fuente de calcio como piedras caliza o aragonita o suplementos de calcio que puedes encontrar en las tiendas de acuario. El nivel óptimo de calcio para estas especies va de 10 a 20 partes por millón. Realiza cambios de agua regulares, controla el pH del agua, usa un filtro de calidad, mantén la temperatura del agua estable. Como dato, cuando el agua está más fría vivirán más tiempo, pero se reproducirán menos y con temperaturas más altas se reproducirán más rápido, pero la esperanza de vida disminuirá. Siguiendo estos consejos ayudarás a mantener tus camarones sanos y felices. Bien, como vimos, los camarones de agua dulce nos brindan una oportunidad única para agregar otras curiosas y diferentes especies de las que hemos estado acostumbrados. Y aparte, desempeñan un papel vital en el ecosistema, ayudando a mantener su equilibrio biológico y combatir esas indeseadas algas. Como siempre, te invito a suscribirte al canal y brindarle un like si te gustó esta información. Compártela con tus amigos entusiastas de este hobby que seguramente les será de gran ayuda. Si estás interesado o interesada en conocer más sobre estas curiosas especies, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video.